Mi novia dijo, nunca debimos ser novios, seamos solo amigos, así que la dejé de tratar como tal, dejando de pagar sus cuentas y echándola de mi casa. Vivo solo desde los 23 años en un pequeño departamento que compré con un crédito. Siempre he sido una persona bastante tranquila, más bien introvertida. No salgo mucho a fiestas ni soy muy social fuera de mi círculo cercano. La mayor parte de mi tiempo libre la paso en casa, jugando videojuegos, viendo series o leyendo. Durante años pensé que probablemente nunca encontraría una pareja que realmente compartiera mis intereses. Muchas de mis relaciones anteriores terminaron por eso mismo. A mis parejas les molestaba que jugara videojuegos o pensaban que era una pérdida de tiempo. Por eso, cuando conocí a Dalia, sentí que finalmente había encontrado a alguien que me entendía. Nos conocimos en línea, en un servidor de un videojuego multijugador. Al principio solo coincidíamos en partidas ocasionales. Ella era buena jugando y tenía un sentido del humor bastante directo. Con el tiempo empezamos a hablar más fuera del juego. Durante meses nuestras conversaciones fueron completamente normales. Hablábamos de juegos, películas, música, cosas cotidianas. Nada demasiado profundo, pero sí lo suficiente para que poco a poco nos fuéramos volviendo amigos. Después de unos 6 meses hablando casi todos los días, empezamos a salir. Dalia tenía 22 años en ese momento. Era 4 años menor que yo, pero no parecía haber una gran diferencia. Teníamos gustos similares, videojuegos, películas de ciencia ficción, comida sencilla y pasar tiempo en casa. Al principio todo parecía muy natural entre nosotros. Los primeros meses fueron bastante buenos. Salíamos a comer, jugábamos juntos, veíamos series hasta tarde. Era la primera relación en mucho tiempo en la que sentía que podía ser yo mismo sin que la otra persona me juzgara por mis hobbies. Pero las cosas empezaron a cambiar relativamente rápido. A los 5 meses de relación ocurrió algo que cambió completamente la dinámica entre nosotros. Una noche recibí una llamada de Dalia alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando contesté, ella estaba llorando. Entre sollozos me dijo que estaba en el parque del centro de la ciudad y que no sabía qué hacer. Sonaba realmente angustiada. Apenas podía hablar con claridad. Le pregunté qué había pasado y lo único que entendí fue que había discutido con su padre. Me dijo que se había ido de su casa. En ese momento no pensé demasiado las cosas. Solo me preocupaba que estuviera sola a esa hora. Tomé mi coche y fui a buscarla. Cuando llegué al parque la encontré sentada en una banca, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Estaba llorando y tenía el maquillaje corrido. Parecía completamente agotada. Me contó que había tenido una discusión fuerte con su padre. Según ella, él siempre había sido muy controlador. No la dejaba salir mucho, revisaba a dónde iba y con quién estaba, y seguía tratándola como si fuera una adolescente a pesar de que ya tenía 22 años. Esa noche, al parecer, la discusión había escalado más de lo habitual. Ella decidió irse de la casa. No llevaba muchas cosas consigo. Solo una mochila con algunas pertenencias. Le pregunté si tenía algún lugar donde quedarse, pero me dijo que no. En ese momento tomé una decisión que, viéndolo en retrospectiva, probablemente fue demasiado impulsiva. Le dije que podía quedarse conmigo. Yo vivía solo y tenía espacio suficiente. Mi departamento no era grande, pero tenía una habitación extra que usaba como oficina. Ella dudó un poco al principio, pero finalmente aceptó. Esa misma noche fuimos a mi departamento. Le preparé algo de comer porque dijo que no había cenado. Después le di unas mantas y le dije que podía dormir en el sofá mientras pensábamos con calma qué hacer al día siguiente. Durante los días siguientes, Dalia parecía mucho más tranquila. Me explicó mejor la situación con su familia. Su padre tenía una empresa pequeña y ella trabajaba ahí como secretaria. Según lo que me contó, él siempre había sido muy estricto con ella y no aprobaba muchas de sus decisiones. Cuando él se enteró de que tenía novio, aparentemente la discusión se volvió más frecuente. No sé exactamente qué pasó esa última noche, porque solo escuché su versión, pero ella insistía en que ya no quería volver a esa casa.
Al principio pensé que su estancia conmigo sería algo temporal. Tal vez unos días o una semana mientras resolvía su situación. Pero pronto se volvió algo permanente. Un par de días después de irse de su casa, su padre la despidió de la empresa. Eso significaba que ya no tenía ingresos. Recuerdo que cuando me lo dijo se sentía avergonzada. Me dijo que intentaría encontrar otro trabajo lo antes posible y que no quería ser una carga para mí. En ese momento no me pareció un problema. Mi trabajo me permitía vivir cómodamente. No tenía deudas importantes aparte del crédito del departamento y mis gastos mensuales eran bastante manejables. Pensé que apoyarla durante un tiempo no era gran cosa. Así que acepté que se quedara conmigo. Al principio incluso se sentía bien. Era agradable llegar a casa y encontrar a alguien esperándome. Cocinábamos juntos, jugábamos videojuegos por las noches y hablábamos durante horas. Durante los primeros meses viviendo juntos, todo parecía bastante normal. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeños conflictos. Al principio eran cosas insignificantes. Por ejemplo, si yo le preguntaba a dónde iba cuando salía, su reacción era desproporcionada. No lo preguntaba con mala intención. Era más una pregunta casual, como la que cualquier pareja haría. Pero ella lo interpretaba como si estuviera tratando de controlarla. ¿Por qué necesitas saberlo? Me respondió una vez de manera bastante brusca. Me sorprendió su reacción porque realmente no estaba intentando vigilarla. Le expliqué que solo era curiosidad, pero aún así parecía molesta. Ese tipo de situaciones comenzaron a repetirse. Otra cosa que empezó a generar tensión era el tema del dinero. Como ella no tenía trabajo, yo estaba cubriendo prácticamente todos los gastos: comida, servicios, internet, transporte y cualquier otra cosa que necesitara. No me molestaba ayudarla, pero a veces cuando me pedía dinero para algo, yo simplemente preguntaba para qué lo necesitaba. No era un interrogatorio, ni lo hacía con mala actitud. Era una pregunta normal. Pero cada vez que lo hacía, ella reaccionaba como si la estuviera acusando de algo. ¿Qué te pasa?, me dijo una vez. ¿Por qué siempre necesitas saber todo? Intenté explicarle que solo quería entender cómo estaba manejando su dinero. Pero ella explotó. Me dijo que estaba actuando como un controlador, que parecía un enfermo celoso que necesitaba vigilar cada movimiento que ella hacía. La forma en que lo dijo me dejó completamente desconcertado. No entendía de dónde venía esa reacción. Yo solo estaba intentando mantener cierta organización con el dinero, especialmente porque en ese momento todos los gastos salían de mi cuenta. A partir de ahí, su actitud comenzó a cambiar lentamente. Se volvió más irritable. Cualquier pregunta sencilla podía convertirse en una discusión. Si le preguntaba qué planes tenía para el día, decía que la estaba presionando. Si mencionaba el tema de buscar trabajo, decía que la estaba tratando como una inútil. La persona con la que había comenzado a salir, esa chica relajada que se reía jugando videojuegos conmigo durante horas, parecía estar desapareciendo poco a poco. Y en su lugar estaba apareciendo alguien mucho más hostil. Pero lo que más me desconcertaba era que, a pesar de esas discusiones, ella seguía comportándose como si nada hubiera pasado después. Podía gritarme por la tarde y luego, horas más tarde, sentarse a mi lado para jugar como si todo estuviera perfectamente normal. Al principio pensé que solo estaba pasando por un momento difícil. Después de todo, había dejado su casa, había perdido su trabajo y estaba viviendo una situación inestable. Intenté ser comprensivo. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que ese comportamiento no parecía algo temporal. Parecía estar convirtiéndose en la nueva normalidad. Y lo peor es que cada vez que intentaba hablar seriamente del tema, la conversación terminaba exactamente de la misma forma. Con ella acusándome de ser controlador, celoso o manipulador. Con el paso de las semanas, las discusiones comenzaron a ser cada vez más frecuentes. No eran peleas grandes al principio, pero sí constantes. Cosas pequeñas que, poco a poco, iban desgastando el ambiente de la casa. Yo trataba de mantener la calma.
En parte porque entendía que su situación no era fácil y en parte porque no quería que nuestra relación se volviera una cadena de discusiones interminables. Pero había algo que empezaba a preocuparme. Cada vez que surgía cualquier conversación sobre responsabilidades, dinero o planes a futuro, Dalia reaccionaba como si estuviera siendo atacada. Una tarde ocurrió algo que terminó siendo el punto de quiebre. Yo estaba trabajando desde casa ese día. Había terminado una reunión y estaba revisando unos datos en mi computadora cuando Dalia salió de la habitación. Se acercó con el teléfono en la mano y con un tono bastante casual dijo: «Amor, ¿me puedes dar $560? Me llamó la atención la cantidad. No era una suma pequeña, y tampoco era algo que ella hubiera mencionado antes. Le pregunté con calma: ¿para qué los necesitas? No lo dije con mala intención. Ni siquiera estaba negándome a dárselos. Solo me parecía lógico saber para qué iba a usar esa cantidad de dinero. Pero su reacción fue inmediata. Su expresión cambió completamente. ¿Ves?, dijo levantando la voz. Siempre haces lo mismo. Me quedé mirándola, confundido. ¿Hacer qué? Actuar como un controlador. El tono con el que lo dijo ya no era molesto. Era abiertamente agresivo. Intenté mantener la conversación en calma. Solo pregunté para qué era el dinero. Pero eso pareció empeorar aún más las cosas. Exactamente, respondió con sarcasmo. Siempre tienes que saber todo. Todo lo cuestionas. Sentí que la conversación se estaba saliendo de control otra vez. Dalia, solo es una pregunta normal. Pero ella no me dejó terminar. Te comportas igual que mi padre. Esa frase me tomó por sorpresa. No era la primera vez que hacía esa comparación, pero esta vez lo dijo con una mezcla de rabia y desprecio que me dejó completamente descolocado. ¿Qué tiene que ver tu padre con esto?, pregunté. Ella soltó una risa amarga. Todo. Es exactamente lo mismo. Siempre vigilando, siempre preguntando, siempre queriendo saber qué hago. La miré en silencio unos segundos. Te estoy preguntando para qué es el dinero, nada más. Pero ella ya estaba completamente alterada. Eso mismo hacía él, exclamó. Por eso fue un martirio vivir con él. Su voz comenzó a temblar, pero no de tristeza. Era una mezcla de enojo y frustración acumulada. Pensé que contigo sería diferente. Hizo una pausa y luego agregó algo que no esperaba escuchar. Pensé que sería hermoso vivir contigo. Yo no dije nada. Solo estaba escuchando. Entonces soltó la frase que terminó cambiándolo todo. Pero me arrepiento. El silencio que siguió fue incómodo. Y luego dijo algo más. Algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Nunca debimos ser novios. Sentí un vacío extraño en el estómago. Pero ella no había terminado. Seamos solo amigos. La forma en que lo dijo no parecía una propuesta tranquila ni reflexiva. Lo dijo con rabia. Como si fuera una sentencia. Durante unos segundos no respondí. En ese momento sentí algo que no había sentido antes en toda la relación. Cansancio. No era enojo exactamente. Era la sensación de haber llegado a un límite. Habíamos tenido demasiadas discusiones por cosas simples. Demasiadas acusaciones injustificadas. Y ahora, después de todo lo que había pasado, ella estaba diciendo que nunca debimos ser novios. Respiré hondo. Y simplemente dije: está bien. Solo respondí con calma: si quieres que seamos solo amigos, está bien. La reacción de Dalia fue inmediata. Se quedó mirándome como si no hubiera esperado esa respuesta. Parecía confundida por un momento. Luego su expresión volvió a endurecerse. Perfecto, dijo con frialdad. Tomó su bolso del sofá. Entonces eso somos. Caminó hacia la puerta con movimientos rápidos. Yo no intenté detenerla. Ni siquiera dije nada. Abrió la puerta del departamento y salió dando un pequeño golpe al cerrarla. El silencio que quedó en la casa fue extraño.
Me quedé unos minutos sentado sin moverme, procesando lo que acababa de pasar. Pero después de ese momento, tomé una decisión. Si ella quería que fuéramos solo amigos, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Ni más. Ni menos. Me levanté del sofá y fui a la habitación. Tomé una de las mochilas de Dalia que estaba junto al armario. No empaqué todo. Solo tomé 2 cambios de ropa. Una camiseta, un pantalón, ropa interior y una sudadera. Luego fui a la cocina. Tomé una botella de agua del refrigerador y la metí en la mochila. No agregué nada más. Regresé a la sala y dejé la mochila sobre la mesa. Después me senté a esperar. Pasaron un par de horas. Durante ese tiempo no recibí ningún mensaje ni ninguna llamada. Finalmente, cerca de la noche, escuché el sonido de la llave en la puerta. Dalia había vuelto. Entró al departamento con paso rápido. Parecía todavía molesta. Pero entonces vio la mochila en la mesa de la sala. Se detuvo. La miró unos segundos. Luego me miró a mí. ¿Qué es esto?, preguntó. Yo estaba sentado en el sofá. La miré con calma. Tus cosas. Frunció el ceño. ¿Cómo que mis cosas? Se acercó y abrió la mochila. Sacó la ropa. Luego vio la botella de agua. Levantó la vista lentamente. ¿Qué significa esto? La miré directamente. Y le respondí con la misma calma que había tenido desde que volvió. Que somos amigos. Significa que los amigos no te mantienen ni pagan tus cuentas. Por un momento se quedó completamente en silencio. Parecía estar procesando lo que acababa de escuchar. Luego soltó una pequeña risa incrédula. Por Dios, no lo dirás en serio. Negó con la cabeza como si yo estuviera haciendo una broma de mal gusto. O sea, si ya no quiero que seamos novios, está bien, pero podemos seguir siendo buenos amigos que viven juntos. Hizo un gesto hacia el departamento. ¿Sabes cómo es mi padre? Sabes que no puedo volver ahí. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, simplemente respondí. Suerte con tu padre. Pero ahí están tus cosas para que te vayas de una vez. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué? Se levantó del sofá y miró la mochila otra vez. Ni siquiera es toda mi ropa. Suspiré con cansancio. Realmente yo fui el que pagó toda la ropa que traes puesta, le dije con tono neutral. Recuerda que cuando saliste de casa de tus padres no trajiste casi nada. Ella me miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que no me vas a dar mis cosas? Te estoy diciendo que no te voy a dar más que eso. Hubo unos segundos de silencio pesado. Entonces su actitud cambió por completo. Eres ridículo. Su tono era frío ahora. Eres increíblemente inmaduro. Cruzó los brazos. Te juro que los videojuegos te quemaron el cerebro. Eso fue suficiente para mí. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta del departamento. La abrí y señalé hacia afuera. Ok. Fue suficiente. La miré directamente. Lárgate. Por un momento pareció sorprendida. Pero entonces su actitud cambió de nuevo. Esta vez fue algo completamente diferente. Espera, amor. Su tono pasó de agresivo a suplicante en cuestión de segundos. Podemos arreglarlo. La miré en silencio. Ella comenzó a hablar más rápido. No tengo nada. Se llevó las manos al rostro. Mi tarjeta está sobregirada. Su voz temblaba. Me gasté todo el dinero en cosméticos y comida para mí y para mis amigas. Bajó la mirada. Por favor, no me eches. Volvió a mirarme, con lágrimas formándose en los ojos. No soy nada sin ti. Su voz se volvió más dramática. Soy una tonta. Una estúpida. Se acercó un paso. Eres mi hombre, mi guía. Luego añadió apresuradamente. Digo idioteces cuando me enojo. Siempre fuiste el hombre de mi vida. Trató de sonreír. Olvidemos lo de ser amigos.
No respondí. Simplemente abrí más la puerta. Vete. Ella se quedó quieta. Durante unos segundos pensé que iba a empezar a discutir otra vez. Pero lo que hizo después fue algo completamente inesperado. Algo que, sinceramente, todavía me da vergüenza recordar. De repente se tiró al suelo. Literalmente se dejó caer sobre el piso de la sala. Y empezó a patalear. Como si fuera una niña pequeña haciendo un berrinche. No quiero irme. Golpeó el suelo con los pies. No me iré. Se movía de un lado a otro en el piso. Esta es mi casita. No me quiero ir. Incluso infló los cachetes como si estuviera imitando el gesto de una niña enfadada. Me quedé completamente paralizado mirándola. No sabía si reír o sentirme incómodo. Finalmente dije: ¿qué estás haciendo? Entonces levantó la cabeza y me miró. Y cambió completamente el tono de su voz. La hizo exageradamente aguda. Como si estuviera intentando imitar la voz de un personaje de anime. ¿En serio vas a dejar a una pobre niña solita en la calle? Pestañeó varias veces de forma exagerada. ¿O prefieres acurrucarla en tus brazos en la camita? Hizo un gesto extraño con las manos. Tal vez más tarde te lo agradezca. Sonrió de una forma que intentaba ser coqueta. Y deje que te aproveches de ella, ahí indefensa. Sentí una mezcla inmediata de vergüenza ajena e incomodidad. No podía creer que una mujer de 22 años estuviera haciendo algo así. Probablemente mi cara reflejaba exactamente lo que estaba pensando. Porque ella dejó de sonreír. Y yo solo dije: que te vayas, mierda. Negué con la cabeza. Ya estás grande. Deja de actuar así. Suspiré con molestia. Me das cringe. Su expresión cambió de inmediato. La mirada suplicante desapareció y fue reemplazada por enojo. Se levantó del suelo rápidamente. Eres un perdedor. Su tono estaba lleno de desprecio. Un perdedor sin vida social. Agarró la mochila con sus cosas. Nadie te soporta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir añadió: te vas a quedar solo jugando videojuegos toda tu vida. Luego salió del departamento y cerró la puerta con fuerza. El silencio que quedó después fue extraño. Pero también fue tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el ambiente de mi casa estaba en paz. Durante los días siguientes no supe nada de ella. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Sinceramente pensé que ese había sido el final de la historia. Pero unas semanas después me enteré de algo. Dalia había vuelto a casa de su padre. No me lo contó alguien más. Me lo dijo ella misma. Me envió un mensaje corto. Solo decía que había tenido que regresar con su padre tirano. La verdad es que no sentí nada especial al leerlo. Simplemente indiferencia. Pensé que cada uno seguiría su camino. Pero estaba equivocado. Porque unas semanas después recibí una llamada inesperada. Era del banco. La persona al teléfono me preguntó si yo era Pedro. Le dije que sí. Entonces me dijeron algo que me dejó completamente confundido. Según ellos, había un crédito asociado a mi nombre. Y había pagos atrasados. Les dije que debía haber un error. Yo no tenía ningún crédito pendiente con ese banco. Pero la persona insistió. Me explicó que yo figuraba como aval de ese crédito. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Aval de quién? La respuesta me dejó helado. Era de Dalia. El banco explicó que si la deuda no se pagaba pronto, se congelarían ciertas cuentas relacionadas con el contrato. Les respondí con calma que eso no tenía sentido. Yo nunca había aceptado ser aval de nadie. La persona del banco solo repitió que ese era el registro que tenían. Así que les dije algo muy simple. Hagan lo que tengan que hacer. Mi tono fue completamente neutral. Yo no tengo nada que ver con eso. Colgué el teléfono. Al día siguiente recibí otra llamada. Esta vez no era del banco. Era de Dalia.
Cuando contesté, estaba llorando. Intentó empezar a explicar algo sobre la deuda y el banco. Pero antes de que pudiera terminar la primera frase, colgué. Y decidí no volver a contestar.